Maru Rodríguez, como siempre, un gusto tenerte en el estudio. La verdad me encanta que estés con nosotros porque siempre nos platicas cosas muy interesantes, sobre todo pues en estos tiempos donde la salud emocional se vuelve cada vez algo más indispensable. Pero Maru, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, gracias. Aquí lista para tener una plática rica como siempre. Sí, buenísima las pláticas que tenemos. Y pues vamos con un tema, vamos a entrar, fíjense amigos, de lleno en el tema, precisamente de las emociones, porque ahorita pues estamos viviendo sin duda pues una montaña rusa, desde marzo yo diría, desde marzo estamos viviendo una montaña rusa en emociones, estando en casa. Pero también muchas personas no saben distinguir entre lo que podría ser una emoción y lo que podría ser un sentimiento. Técnicamente tenemos que conocerlo pues para tener ese equilibrio y esa inteligencia emocional pues bien afinadas. Pero bueno, pues Maru, cuéntanos, ¿qué es una emoción? Así es, Daniel. Mira, hay dos tipos, ¿no? Hay emociones y hay sentimientos. Uh-huh. Las emociones, su función principal siempre va a ser la de supervivencia, y estas también nos van a ayudar a hacer un equilibrio o ser como radares para informarnos qué tipo de estímulos estamos recibiendo del medio ambiente, Uh-huh. si son agradables o desagradables. Okay. Y los sentimientos, estos van a ir de la mano de las emociones. Uh-huh. Sin emoción no va a haber sentimientos. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Uh-huh. Que las emociones son automáticas. O sea, llegan de repente, son transitorias, Uh-huh. tienen una intensidad mayor, Uh-huh. son inconscientes, Uh-huh. y son una reacción psicofisiológica. Uh-huh. Y los sentimientos son de larga duración, son más intensas, son más lentas y conscientes, y siempre van a aparecer después de una emoción. ¿A qué nos referimos con esto? Que las emociones raíces es la matea, Uh-huh. el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, Uh-huh. nos vamos a regir por la matea. Uh-huh. Cuando se convierte en sentimiento, entonces ya es pues se puede decir que es algo que va más allá de la emoción. ¿De qué hablamos con el sentimiento? Por ejemplo, si yo me siento triste, puede ser que esa sea mi emoción. Uh-huh. ¿Cuál sería el sentimiento? La depresión. Okay, o sea, son derivados efectivamente, ¿no? Y la emoción se puede transformar en ese sentimiento, exacto, o sea, empiezas como con esta situación de dolor, tristeza y se vuelve depresión, ¿no? Así es. Uh-huh. Tenemos una rueda en la que están las emociones principales, Uh-huh. y en las que podemos ir viendo cómo se desarrolla los sentimientos. Entonces, una emoción llega y se va, Uh-huh. y el sentimiento dura más tiempo, que es cuando ya tenemos que ir a terapia. Aquí lo importante, Daniel, es empezar a aprender a gestionar nuestras emociones o a escuchar nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Cómo? Pues el ser conscientes de lo que nos está avisando nuestro cuerpo. Nosotros sabemos cuando estamos tristes o cuando estamos enojados o cuando estamos con miedo, ¿no? Que ahorita en la pandemia precisamente lo que nos genera es miedo. ¿Y miedo qué? Miedo a todo. Uh-huh. O sea, del miedo, exacto, del miedo podemos derivar la depresión, ¿no? Que es lo que nos habías comentado. Repetimos para que el auditorio ahorita se enganche nuevamente. ¿Cuáles son las 5 emociones principales que nos acabas de compartir? Las emociones raíces Uh-huh. es la matea. Uh-huh. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Ok, perfecto. Esas son las 5 principales y de las que se van a desarrollar las demás. Ok, y hay otras emociones, digamos, estas son las 5 principales, pero además hay más emociones o lo cerramos con 5. No, esas son las 5 principales, que son las raíces. Okay. Y los sentimientos es el derivado. Exacto, sentimientos derivados, muy bien. Ahora, entonces, lo importante o cuando tenemos que ir a una orientación, a una terapia, está en el tema de los sentimientos, en las emociones, ¿cómo los controlamos? ¿Cómo podemos manifestarlas de una manera sana? Mira, hay una cosa, hay Uh-huh. algo que se llama inteligencia emocional. Exacto.
¿Cuál es la inteligencia emocional? Es precisamente la que nos ayuda a gestionar las emociones. Uh-huh. ¿Qué es gestionar las emociones? Es decir, lo que sentimos. Uh-huh. En el primer momento en el que yo me sienta que algo no está bien conmigo, ahí es cuando tengo que empezar a gestionar. Hay que aprender a escuchar nuestras emociones porque algo nos están diciendo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es reconociendo la emoción y qué necesidad hay detrás. Uh-huh. Ok. Entonces, la emoción es fruto de una necesidad. Claro, sí. Uh-huh. Siempre, detrás de una emoción siempre hay una necesidad. Una necesidad que no es cubierta. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, pues vamos a ver todas las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Y cómo se cubren. Ese es otro tema. Pero si no están cubiertas las necesidades, por supuesto que vienen las emociones y fuertes. Ahora, supongamos, vamos con esta línea. ¿Qué necesidad puedo tener cuando mi emoción es el miedo, por ejemplo? Detrás del miedo siempre hay la necesidad de protección. Ok. Uh-huh. Entonces puede ser que lo que estemos buscando es precisamente alguien que nos proteja, que nos cobije. Nosotros cuando nacemos sin ninguna de estas emociones más que el amor. Uh-huh. Y entonces conforme vamos creciendo, vamos desarrollándolas porque por el ambiente en el que nos desenvolvemos, pero también de nuestra familia, ¿no? Que uh-huh. es pues la raíz en donde nos estamos formando. Entonces, siempre que tenemos miedo, seguramente detrás de esa emoción hay una necesidad de protección o de ser vistos. Uh-huh. Ok. Ahora tenemos entonces las emociones provienen de necesidades. Ahora vámonos, y la mejor manera, la forma más sana de controlar nuestras emociones se llama inteligencia emocional. Ahora vamos al otro lado, el manejo de sentimientos. ¿Cuál es la herramienta que tenemos nosotros para el manejo de los sentimientos? El manejo de los sentimientos es terapia. Emoción, sentimiento es terapia. Uh-huh. Aquí nos vamos a dar cuenta de que cuando tenemos una emoción, si te dura más de una semana uh-huh. o 5 días, uh-huh. es que ya se está convirtiendo en un sentimiento. Uh-huh. Por ejemplo, una emoción de enojo, uh-huh. si te dura mucho tiempo, se puede manifestar en un sentimiento de odio. Uh-huh. Ok. Y ahí, entonces, sí, la terapia es y ya lo entendemos por qué, ¿no? Porque no es hasta cierto punto natural que esta emoción y estos sentimientos pues nos estén acompañando ya como al día, ¿no? Que se convierta en algo más, por ejemplo, las principales características de las emociones y de los sentimientos es la duración, la intensidad y la reacción en el cuerpo. Uh-huh. Porque una emoción llega, si es enojo, y pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que te hace el enojo? Te impulsa. Uh-huh. Pero cuando ya es odio, rencor, resentimiento, entonces ya te estanca. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando ya empieza una enfermedad o uh-huh. se empieza a gestar una enfermedad. Entonces es un componente, como es componente bioquímico, entonces obviamente repercute en el cuerpo y repercute en la salud y en todo. Sí, no, y además lo comentas de una forma muy interesante, ¿no? Te estancas. Que, híjole, pues imagínate cuántas personas pues han vivido estancadas en el odio, a lo mejor hasta toda su vida, ¿no? 20, 30 años. Sí, y que no tienen un proceso y que no han podido llegar a terapia o que no lo reconocen. Por eso yo hablo de reconocer la emoción, qué necesidad hay detrás. ¿Y cómo la reconocemos? Es cómo me siento, o sea, preguntarme, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué necesidad hay detrás? Y entonces, con amor y sin apego al resultado, puedo empezar a cambiar esta forma de sentirme. Porque al final, pues es una situación en la que sentimos en el cuerpo. Sí, claro, pues somos seres emocionales y frágiles a la vez, ¿no? Entonces, contener emociones, sentimientos,
pues es como una olla express, ¿no? Que en algún momento dado pues estalla y pues puede obviamente generarnos mucho daño, pero también lo complicado es que podemos generarle daño a los demás cuando no sabemos ni controlar emociones ni cuando sabemos controlar sentimientos. Así es. Y también depende del temperamento y del carácter de cada quien. Es un conjunto, es un tema muy largo y muy interesante. Cómo funciona el cerebro, el pensamiento, el ser humano. Muy interesante y muy corto siempre el tiempo en la radio, por eso nos encanta que vengas a platicar con nosotros. Oye, y en el tema de salud emocional, entonces vamos a trabajar en nuestros sentimientos, el tiempo sano, digamos, para que este sentimiento pueda estar presente. Ya vimos, ¿no? La parte mala o la parte negativa es un sentimiento, una emoción de más de una semana, ¿no? Ya hay algo malo. Pero digamos, en el tiempo normal, sano, digamos, cómo tendría que fluir los tiempos normales para que digamos, bueno, pues sí tengo una cuestión sana, tengo buena inteligencia emocional y me puedo controlar. Mira, depende de cada persona, depende de la personalidad de ahora sí que de cada persona. Entonces, una emoción te puede durar a lo mejor entre 3, 4 días, 5. ¿Por qué te puede durar tanto? En lo que asientas, en lo que procesas, ¿no? El por qué o el para qué pasó eso o por qué sucedió. Entonces siempre tenemos un tiempo de asentamiento de las emociones. O sea, no siempre estás alegre o no siempre estás triste, ¿no? Llega un momento en el que asientas la emoción y entonces ya pasa. Pero cuando todo el tiempo estás triste y se convierte en depresión, ahí sí ya nos está hablando de un foco rojo en el que ya tenemos que tomar cartas en el asunto. Claro. Vaya, está muy interesante y es pues parte, ¿no? de autoconocernos, de también nosotros mismos. Como tú dices, pues, dependiendo de nosotros, a lo mejor habrá personas que su emoción les dura un poquito más y está dentro de lo normal, y a lo mejor otros un poquito menos, pero ya cuando nos salimos de esos parámetros, ahí se debe prender ese foco rojo, pero solamente nos vamos a dar cuenta si tenemos un buen conocimiento de nosotros mismos. Oye, Maru, ¿dónde te pueden localizar las personas ahorita que estuvieron escuchándote? ¿Dónde te pueden localizar por si alguien quisiera pues preguntarte más o inclusive pues asistir a una consulta? Estamos en Instagram y en Facebook como Azomali, AZOMALLI, latina, Azomali Puebla. Perfecto, para que ahí te puedan localizar y puedan pues seguirte, pues estás ahí publicando constantemente cosas y por supuesto pues si alguien necesita una orientación sobre su manejo de emociones, sus sentimientos o ampliar el tema de lo que estamos platicando ahorita, pues puedan tener esa oportunidad. Pues me dio muchísimo gusto, Maru, que me acompañaras nuevamente en el estudio. Hay que cuidarnos mucho y pues a echarle muchas ganas en este 2021, porque en este 2021 sin duda necesitamos tener mucho control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos por todo lo que está sucediendo. Así es, Daniel. Muchas gracias a ti y pues estar siempre eligiendo todos los días el estar bien. Que así sea.